buenas tardes a todos y Shalom, Padre. Esta noche te damos gracias, te bendecimos. Y ahora, Señor, al entrar tu palabra, te pido, Señor, que cuando abra mi boca la llenes. Señor, que me libres de palabras cortas o innecesarias. Pero, Señor, que esta noche podamos aprender a entender lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias. Esta noche quisiera intitular este mensaje: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir? Y vamos a estudiar la primera parte del capítulo del Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y vamos a comenzar con el verso número 1, que dice, en el nombre del Señor: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, realmente el ministerio de Jesús comenzó en su pleno apogeo cuando Juan el Bautista fue aprisionado. Si se recuerdan la historia, se recuerdan que Herodes arrestó a Juan porque se atrevió a decirle que estaba viviendo en una relación adúltera, ¿verdad? Había tomado como su esposa a la esposa de su hermano, y Juan el Bautista se atrevió a decirle que no le era lícito. Y entonces, pues en esos tiempos, como saben, los reyes tenían mucha más autoridad que lo que tienen los gobernantes de hoy, y lo mandó a aprisionar. Y después de esto, Jesús le dio instrucciones a sus 12 discípulos, y luego los envió y se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de los hebreos, de los judíos, por decirlo así. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, del Mesías, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender de la mentalidad de los hebreos, de los judíos, es que el Mesías que ellos estaban esperando, y que aún en estos días los ortodoxos esperan, era un Mesías que va a venir como conquistador, ¿verdad? Que va a venir a conquistar el mundo, que va a establecer su reino, va a reinar desde Jerusalén, y todos los que creen en él van a reinar con él. Pues no era diferente en los tiempos de Jesús. Cuando él vino, todos creían que el Mesías iba a venir a derrotar el imperio romano y que iba a imponer su reino, su gobierno mundial sobre el planeta, ¿verdad? No entendían, ni aún sus discípulos, ni aún Juan el Bautista, de que Jesús tenía que venir a morir primero por los pecados de la humanidad, y después, en un tiempo futuro, sí va a venir a conquistar el mundo. Entonces, Juan el Bautista había sido aprisionado, y no había duda de que estaba en una situación donde empezó a entrar la duda en su corazón. Acuérdense ustedes que Juan el Bautista fue al que le fue revelado Jesús cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús fue a él para ser sumergido o bautizado, Juan le dijo, dice, yo no soy digno de desatar las correas de tus zapatos, si quieres que te bautice. Entonces, y cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo del Padre que dijo: he aquí mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento, y se miró el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Entonces Juan había presenciado todas estas cosas. Dios le había revelado que él era el Cordero del mundo, el Mesías que había de venir. Pero aún sin embargo, habiendo sido aprisionado y estando en la cárcel, le envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Después de que había pasado todo lo que había pasado, ¿verdad? Pero entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que muchas veces en la vida van a llegar tiempos difíciles. El enemigo a veces nos ataca sin misericordia, y a veces pasamos por situaciones que nosotros mismos decimos: Señor, pues, ¿qué está pasando? De veras estás a mi favor, de veras eres, de veras existes. Empiezan a entrar muchas cosas en nuestros corazones, muchas dudas. Y aún con Juan el Bautista, siendo un gran hombre de Dios, un hombre que no se comprometía, también dudó, y le mandó a decir a sus discípulos que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú o me equivoqué? ¿O eres otro? ¿O tenemos que esperar otro? Porque el Mesías que yo estoy esperando es un Mesías que va a regresar como conquistador y va a derrotar a los gobiernos mundiales y va a establecer su reino. ¿Eres tú o es otro? Se confundían. Por eso dice que el Evangelio es tropiezo para los judíos. Son tonterías para los griegos, para los que se hacen pasar por sabios, pero para los judíos, los hebreos, es causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque están esperando a un Mesías conquistador, ¿verdad? Y el punto de lo que quisiera hablar esta noche es de que muchas veces nosotros tenemos en nuestros pensamientos que Dios tiene que obrar de la manera que nosotros pensamos, ¿verdad? A veces nosotros creemos que Dios tiene que obrar de la manera que nosotros figuramos las cosas. Pues déjenme decirles que es todo lo contrario. Dios obra de las maneras que menos nos esperamos, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que nosotros, como siervos de Dios, aprender a someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en oración, cuando estamos en la palabra, debemos de determinar en nuestros corazones que vamos a seguir la manera que Dios quiere obrar o quiere trabajar en nuestras vidas. Claro, tenemos que seguir haciendo nuestras responsabilidades, lo que es obvio, pero cuando hay necesidad, cuando estamos esperando en el Señor por algo, generalmente Dios va a obrar y va a responder de una manera que menos nos esperamos, ¿verdad? Y a veces es duro. Pónganse a pensar en Juan el Bautista, ¿verdad? Él estaba, Dios lo mandó, Dios lo envió para que abriera camino para Jesús, para que lo anunciara, pero aquí estaba en una prisión sufriendo a causa del testimonio de Dios, por causa de servir a Dios, y estaba sufriendo. Y muchas veces nos suceden cosas en la vida, a veces, y creemos que estamos haciendo algo mal, pero la verdad es que no estamos haciendo nada mal. Es más, a lo mejor estamos haciendo las cosas bien, y por eso es que estamos sufriendo. Hace algunos años, o bastantes años, cuando yo era un joven y estaba en el ejército, yo estuve involucrado en un accidente, ¿verdad? Un carro que se volcó y era para que nos hubiéramos matado, pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Y yo me recuerdo que yo estaba preguntándome, me corría por la cabeza, pues, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? Y me recuerdo que Dios usó al pastor de la iglesia donde yo estaba en ese tiempo, y me dijo: Eliel, tú no hiciste nada malo. Al contrario, a lo mejor porque estás haciendo las cosas bien, te pasó esto. Y debemos entender que cuando estamos sirviendo al Señor, cuando estamos caminando de la manera que tenemos que estar caminando, muchas veces
vamos a sufrir. El enemigo nos va a atacar, ¿verdad? Y durante esos ataques muchas veces viene la duda. Ay, estoy bien, estoy haciendo mi amado bien, estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Y esta noche yo quisiera animarnos a que el sufrimiento y las pruebas son parte de la vida del creyente, la vida del cristiano. Y muchas veces el enemigo nos va a atacar, especialmente si estamos siendo eficaces en el camino del Señor. El enemigo nos va a atacar. Ténganlo por seguro. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? Tenlo por seguro que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, pero muchas veces nos va a atacar. Y en esos momentos, cuando estamos pasando por esas luchas, esas pruebas, viene la duda. Viene el enemigo diciendo, no, ¿sabes qué? Te equivocaste. Dice, ofendiste a Dios. Dios ya te dejó, ¿para qué lo sigues alabando? Así como la mujer de Job que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Verdad? Porque todo el mundo pensaba que Job había hecho algo malo y que Dios lo había abandonado, pero no es así la cosa, ¿verdad? Juan el Bautista fue fiel a su llamado, hizo lo que tenía que hacer, y cuando llegó su tiempo, pues fue aprisionado. Y como todos sabemos, eventualmente Herodes lo mandó a ejecutar. Pero eso no quiere decir que Juan el Bautista fue un fracasado. Al contrario, terminó su carrera con éxito, complaciendo a Dios y no a los hombres. Cuando Jesús fue crucificado, todo el mundo pensó que había fracasado, ¿verdad? Porque se habían levantado varios motines en esos días a muchos judíos rebeldes que se levantaban en contra del gobierno romano. ¿Y qué hacía Roma? Buscaba la cabeza. Iban, capturaban a la cabeza, lo mataban, ¿y qué pasaba? Se acabó el movimiento. Ellos sabían cómo tratar con los que se rebelaban en contra de ellos. Pues cuando Jesús murió, todo el mundo pensó que, ¿sabes qué? Fracasó. Lo que vino a hacer, fracasó. Pero lo que sabemos, que al contrario, Jesús no fracasó, sino que Jesús tuvo la victoria absoluta sobre el enemigo. Y después de que Él resucitó y ascendió al cielo 40 días después, y 10 días después, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, el cristianismo comenzó a explotar por todo el imperio romano. Entonces, a diferencia de los otros, Jesús vino a morir, ¿verdad? A pagar el pecado, el precio de los pecados, a morir y resucitar, y con eso nació la iglesia, lo que nosotros conocemos como la iglesia, la congregación, los llamados. Y así Jesús tuvo la victoria. Entonces muchas veces cuando la gente nos mira sufrir o nos mira pasar por pruebas, dice, pues mira, fracasó. Pero no. Es en esos tiempos de sufrimiento donde Dios nos está preparando, donde Dios está permitiendo que sucedan ciertas cosas, porque Él nos quiere usar a todos. Todos los hijos de Dios tenemos un destino, un llamado, y Dios tiene un plan para nuestras vidas, para usarnos para su gloria, pero tenemos que pasar por la prueba primero, donde Dios nos prepara. Dios está haciendo algo para moverse en nuestras vidas, y cuando Él se mueve, el tiempo que Él dice, Él se va a mover, pero como Él quiere. Y como les digo, muchas veces es completamente diferente a lo que nos imaginamos, ¿verdad? Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no estamos capacitados, pero al nosotros obedecer, Él nos capacita para hacer esas cosas. Es más, Dios generalmente cuando nos llama a hacer cosas es porque no tenemos el talento, no somos capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera todo el mundo se da cuenta que es Dios el que está obrando y que la gloria le pertenece a Él. Entonces muchas veces, como Juan el Bautista, podríamos decir, ¿eres tú aquel que había de venir? Pues esperaremos a otro. ¿De veras, Señor, me llamaste?
o me equivoqué? Porque llega el enemigo a sembrar duda en nuestra cabeza. Empieza a jugar con nuestras emociones o sentimientos, y su meta es que nos desanimemos y nos demos por vencidos y dejemos el camino del Señor, o cuando menos que no hagamos nada, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que ese mismo Dios que tuvo victoria por medio de Juan el Bautista y la victoria, la última victoria, cuando Él murió, resucitó, es el mismo Dios al que nosotros servimos. Y luego le dijo, verso 4, los envió a decir, y Jesús no se enojó, ¿verdad? Les respondió, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces Jesús no se enojó con Juan. Cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando las cosas no se ven claras, y cuando la duda y la incredulidad vienen a atacarnos, y clamamos al Señor, el Señor no se enoja con nosotros. El Señor nos dice, oh, ¿sabes qué? Eres un incrédulo, no tengo nada que ver contigo. Él comprende, ¿verdad?, por lo que estamos pasando. Y cuando nosotros clamamos a Él y lo buscamos con diligencia, el Señor nos contesta, ¿verdad? A veces nos anima, nos alienta por medio de la palabra de otra persona, a veces leyendo la Biblia, a veces por familiares, a veces por las circunstancias. Él nos habla y nos dice, no te des por vencido, no temas, ¿verdad? No se enojó Jesús con Juan y le mandó decir que era un incrédulo, que qué bueno que lo habían arrestado. No, le dijo, miren, vayan y díganle lo que está pasando. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y de esa manera Jesús le estaba afirmando y confirmando a Juan que él era el Mesías, que no se había equivocado, que se animara, que tuviera aliento, de que él no se había equivocado al haberlo anunciado como el Hijo de Dios, y que no simplemente porque había sido arrestado, porque estaba pasando por eso, él era un hombre de Dios y Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos eso, especialmente cuando estamos pasando por las luchas y las pruebas, porque muchas veces el enemigo nos va a venir a querer tumbarnos, y simplemente porque estamos pasando por esas luchas o esas pruebas no quiere decir que no somos hijos de Dios, no quiere decir que no somos llamados, no quiere decir que Dios ya nos ha abandonado y que no tiene nada más para nosotros. Al contrario, los mejores días, los mejores momentos están por venir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde estamos viendo que se ha vuelto loco, ¿verdad? Estamos viendo tantas cosas suceder que nunca nos imaginamos que iban a suceder, pero están pasando, ¿verdad? Y realmente vivimos en tiempos donde abunda el pecado, ¿verdad? Desde nuestros líderes y en todos los aspectos de nuestra sociedad está abundando el pecado, está abundando la perversidad, y todo tipo de abominación ahora es celebrada y es protegida aún por la ley. Pero quiero animarnos este día y saber y entender que donde abundó el pecado, donde abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Animémonos y no nos demos por vencidos y sigamos adelante en el Señor, porque Dios está a punto de hacer algo, ¿verdad? Él está a punto de hacer algo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
No debemos de perder la esperanza, no debemos de entrar en pánico, pero debemos de mantener nuestra confianza en Dios. Y así como Jesús animó a Juan, le dijo a Juan, anímate, no te desalientes, tú eres hombre, eres profeta de Dios, yo soy el Mesías y vamos a seguir adelante. Y es lo mismo que el mismo mensaje que Dios le da a su iglesia. Sí, iglesia, son tiempos peligrosos, son tiempos que habían sido anunciados desde hace mucho, pero no pierdas la esperanza, no te desalientes, sigue adelante porque el Señor está a punto de hacer cosas grandes y maravillosas, aún en medio del pecado, ¿verdad? De lo que estamos viendo. El progresivismo, que lo llaman, no es nada más que el pecado, ¿verdad? Se ha normalizado el pecado. Es más, ya no lo llaman pecado. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que es pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, o bienaventurado el que no sea ofendido en mí. ¿Verdad? Muchas veces la verdad ofende a las personas. Y muchas veces las personas aún ya no quieren ir a la iglesia o no quieren hacer nada porque se ofenden a causa de la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para que no nos ofendamos por la verdad de la palabra de Dios, sino que corrijamos, que hagamos los cambios que tenemos que hacer para caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y tenemos que entender que al mundo irse en la dirección opuesta de Dios y que van caminando con el rumbo hacia el abismo, hacia la perdición, nosotros tenemos que caminar hacia el otro lado, hacia el Señor. Tenemos que decidir que vamos a hacer eso. Ya los tiempos son peligrosos, hay mucho engaño. Pero por eso debemos de afirmarnos en nuestra fe. Debemos afirmarnos en la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios y no seguir nuestros sentimientos, lo que pensamos, no seguir lo que dice el mundo, sino caminar conforme a la palabra de Dios. Mientras ellos se iban, verso 7 dice, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Entonces, ¿qué empezó a hacer Jesús? Empezó a confirmar y afirmar a Juan como hombre de Dios. Por lo mismo, porque muchas veces cuando las personas caen en las pruebas, cuando andamos en pruebas, hay quienes comienzan a dudar de que somos llamados de Dios. Pero Jesús reafirmó y confirmó a Juan el Bautista, el profeta Juan, como un verdadero hombre de Dios. Y digo, ¿qué esperaban ver a una persona muy delicada, a un debilucho, ¿verdad? Que se lo lleva el viento a donde quiere? Dice, no. Lo afirmó y lo reafirmó como un profeta de Dios. Y le dijo que es más que un profeta. Y cumplió con su propósito cuando fue delante de Jesús y abrió camino para él, ¿verdad? Y abrió camino para Jesús. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso está tremendo, ¿verdad? Porque antes de Juan el Bautista existieron profetas muy grandes, ¿verdad? Elías, Eliseo, Samuel,
a los profetas menores, Miqueas, a Daniel, Ezequiel, Isaías, profetas que Dios usó de una manera grandiosa, pero dijo Jesús que no se entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo. Entonces, Jesús estaba afirmando y reafirmando que sí, Él es un profeta de Dios. Y de esa manera, en esta noche, los que me están escuchando, si están pasando pruebas, si eres un hombre y eres una mujer de Dios, ¿verdad? Si eres llamado del Señor. Por lo tanto, esfuérzate, sé muy valiente, no te dejes intimidar y camina en la fuerza y la fortaleza del Señor. No te des por vencido, sigue adelante. Dios tiene algo para ti. Él no ha terminado, no ha acabado contigo. Pero tenemos que afirmarnos, tenemos que agarrarnos de nuestra fe y no desfallecer. Y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir y proseguir en el camino del Señor. Entonces el Espíritu Santo está reafirmando y confirmando esta tarde de que eres un hombre y eres una mujer de Dios. Y no debes de darte por vencido o vencida, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vas. ¿Verdad? No son días de aflojarle, no son días de ser apáticos, no son días de descuidarnos y dormir, sino que son días donde debemos reafirmarnos aún más y agarrarnos de la mano de nuestro Dios. Porque los días son peligrosos. Y luego dijo algo Jesús que para mí es asombroso en la segunda parte del versículo 11. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Los creyentes, los que formamos parte de la iglesia, dice que somos más grandes que Juan el Bautista. Dijo Jesús, entre los que nacen de mujer no había otro más grande que él, pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Antes de la venida de Jesús, antes de que naciera la iglesia, habían o reyes o sacerdotes. Los oficios no se podían combinar, ¿verdad? Existió un rey que se llamaba Melquisedec, que era un rey sacerdote, pero en general o habían reyes o habían sacerdotes. No se mezclaban los dos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Samuel le dijo a Saúl que lo viera en cierto pueblo y que iba a llegar y iba para hacer un sacrificio? Se adelantó Saúl y él levantó el sacrificio y Dios lo tuvo en contra de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se metió en un lugar que no le correspondía a Saúl. Porque en ese tiempo o eras rey o eras sacerdote, pero no podías ser los dos. Pero ahora en Jesús, en Melquisedec, Jesús es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesús es un rey y es un sacerdote. ¿Y qué creen? Nosotros como hijos de Dios ahora somos reyes y somos sacerdotes. Los dos oficios están combinados ahora. Por eso dice que aún el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Juan no podía ser un rey, solamente fue un profeta, un sacerdote, ¿verdad? Entonces tenemos esta grande dicha a la cual el Señor nos ha llamado, de que somos reyes y sacerdotes. Por eso debemos de perseverar, porque lo que nos espera, el premio que nos espera, nuestra recompensa es grande en los cielos. Y la posición que gozamos y disfrutamos en el Señor es una posición muy alta, ¿verdad? Ya somos, no vamos a ser, ya lo somos. No más que aún no se ha manifestado plenamente lo que hemos de ser, pero ya somos reyes, somos sacerdotes. Dios nos está preparando para cuando regresemos con Él, entonces vamos a reinar con Él.
vamos a ministrar a nuestra gente y vamos a reinar sobre ellos. Vamos a reinar, vamos a juzgar sobre ángeles. Entonces la posición que nosotros ocupamos en Jesús es una posición grandísima. Entonces no nos demos por vencidos. No tiremos, no echemos a un lado lo que somos, lo que Dios nos ha dado. No seamos como Esaú, que despreció su primogenitura por un plato de lentejas. No despreciemos nuestra herencia, lo que Dios tiene para nosotros, no más porque estamos pasando por pruebas. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y saber, así como Jesús reafirmó a Juan el Bautista, dijo que sí, él es un hombre, es un profeta de Dios, así esta noche el Señor te dice, sí, tú eres un hijo y eres una hija de Dios. No más porque a lo mejor ahorita estás aprisionado en alguna prueba, a lo mejor estás pasando por duras dificultades, pero no más por eso no quiere decir que no eres hijo de Dios. No quiere decir que Dios te ha abandonado. Al contrario, Él te está sosteniendo para que tu fe no falle. Entonces tenemos que perseverar. Tenemos que entender nuestra posición en Jesús. Dice que estamos sentados en las regiones celestes con Jesús. Y ya estamos, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios. No estamos tratando de ser hijos de Dios. Por eso pasamos por el nuevo nacimiento. Ya nacimos de nuevo. Ocupamos esa posición. Y por eso esta noche quiero animarnos. Que sigamos adelante. Que no entremos en temor. Que no nos dejemos influir por lo que está pasando. Pero que pongamos nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Verdad? Juan el Bautista está en su recompensa ya. Pero ahora a nosotros nos toca perseverar, ¿verdad? El que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Nos toca agarrarnos de la mano de Dios y no soltarnos y seguir adelante en Él. Y dice el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que tomar nuestra autoridad en el Señor. ¿Verdad? Tenemos que declarar que tenemos la victoria en la oración. Debemos de atar al enemigo y tomar autoridad sobre él. Y no amedrentarnos, no a vivir en temor, sino vivir en la fortaleza del Señor, arrebatar las cosas. Dice, los violentos lo arrebatan, y está hablando de violencia espiritual, ¿verdad? Porque Pablo escribió y dijo que aunque andamos en la carne, no militamos o peleamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad? Entonces tenemos que reafirmar nuestra autoridad, no dejarnos intimidar y seguir adelante, pase lo que pase. Digan lo que digan, crean lo que crean, tenemos que ser fieles al Señor y fieles a nuestro llamado. ¿Verdad? Por eso dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis, que dice que los cobardes no pueden heredar el reino de Dios. No puedes ser cobarde y seguir al Señor. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes, ¿verdad? Porque es una guerra espiritual, es una guerra muy real. Y el enemigo busca tumbarnos de la manera que puede, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que arrebatar, usar la autoridad que Dios nos dio y tomar autoridad sobre el enemigo todos los días. No nomás una vez a la semana, una vez al año, todos los días. ¿Verdad? Mantener nuestros ojos puestos en el Señor, puestos en Él, y caminar y estirarnos hacia la meta que es Cristo Jesús, que es nuestro Mesías. Sí, realmente los tiempos son peligrosos. Estamos viendo cómo se está multiplicando la maldad, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
No temamos, no temamos, sigamos adelante, sigamos en el Señor. Dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces Juan representaba el final de la ley. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, Juan vino en el espíritu y el poder de Elías. Y fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces la ley existió desde Moisés y terminó en Juan el Bautista. Y luego dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, en otras palabras, el mundo nunca va a estar de acuerdo con el Señor. El sistema mundanal siempre está en contra de Dios, no importa que hagas o no hagas. Vino Juan, ni bebía, ni comía la comida que comían ellos y decían que estaba endemoniado. Y vino Jesús comiendo y bebiendo y lo llamaban un glotón, un amigo de pecadores. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que no importa. Si tú caminas en el Señor, el mundo va a buscar ocasión para atacar. El enemigo te va a atacar de una manera. Si eres una persona que ayunas mucho, oras mucho, va a decir que estás endemoniado. Si es una persona que te gusta comer y convivir con otros, te va a decir, oh, sabes que este es un comelón. En otras palabras, el enemigo va a buscar ocasión sin importar cómo atacarte para querer tumbarte. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La persona que camina de acuerdo a la palabra de Dios es una persona sabia. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué nos va a aprovechar si agradamos al mundo? Todo el mundo nos quiere. Y hemos visto a muchas celebridades que todo el mundo los quiere, pero son enemigos de Dios. Y hay personas que son odiadas por el mundo porque sirven al Señor, porque no siguen la corriente del mundo, porque no andan haciendo las cosas que hace el mundo. Pero va a llegar el día de nuestra recompensa. Y por eso nos quiero animar esta noche a que sigamos adelante de alguna manera u otra. Que el Señor nos ayude a perseverar, a seguir adelante. Porque realmente la hora es tarde. La hora es tarde. Todo el mundo está desafiando la palabra de Dios, sus preceptos. Y está siendo controlado y usado por el enemigo. Es el mismo Satanás que está detrás de todo esto. Pero tenemos que esforzarnos en el Señor. Y aunque estemos pasando por pruebas, saber que somos del Señor y que Él está obrando y que Él va a contestar a su tiempo. ¿Verdad? Y va a contestar de una manera asombrosa, de una manera que ni nos imaginamos. Pero va a ser a su tiempo y va a ser de la manera que Él quiera hacerlo, no de la manera que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? El reino de Dios padece violencia, ¿verdad? El mundo no es nuestro hogar, pero dice que los valientes o los violentos lo arrebatan. Entonces arrebatemos lo que es de nosotros. No tenemos que pedirle permiso al diablo, nada. Tenemos que tomar la autoridad que Dios nos dio y
arrebatar. Dice, los violentos lo arrebatan. Arrebatar lo que es nuestro. En el nombre del Señor. No dejarnos intimidar, no retroceder, sino seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias por tu palabra santa y divina. Te pido por todos mis hermanos que estén pasando por pruebas, que los alientes. Señor, que sople sobre ellos, Padre, y que anime sus corazones en todo. Y que sepamos, Señor, que tú estás con nosotros, que sí somos tus siervos. Y que vamos, Señor Santo, rumbo a la eternidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Así que Dios les bendiga a todos y shalom, pasen muy buenas noches.